Revelado, Magnate encuentra a su ex empleada y descubre un secreto inesperado sobre sus GMLOS. La mañana en la oficina de Alejandro era un eco de ruido digital. Pantallas parpadeantes iluminaban su rostro, pero nada podía ahogar esa sensación de vacío que le acompañaba desde hacía años. Era un magnate de la tecnología, un rey en su trono de cristal y metal, y sin embargo, la soledad le apretaba el pecho. El bullicio de la Ciudad de México, lleno de vida y color, contrastaba con ese rincón oscurecido de su ser. Pero hoy, un recuerdo olvidado tocaría la puerta de su mente, un eco distante, Laura, su ex empleada que había desaparecido sin previo aviso. La imagen de Laura traía consigo un secreto pulsante, algo que nunca se había atrevido a cuestionar. ¿Qué había sido de ella? Alejandro sintió un súbito impulso por encontrarla. No solo porque la nostalgia lo abrumaba, sino porque un viejo dilema resurgía: quería enmendar el pasado, descubrir qué la había llevado a marcharse, y entender lo que había quedado en la distancia entre ellos. La búsqueda de Laura lo llevó a un vecindario que contrastaba con su mundo. Aquí, la lucha por una vida digna convertía a cada día en una batalla. Al encontrarla, sus ojos se cruzaron y, aunque habían pasado años, la chispa del pasado se encendió de inmediato. Pero algo más llamó su atención: los gemelos de Laura, dos pequeños prodigios que codificaban con una naturalidad asombrosa. En ese instante, una cadena de realizaciones comenzó a desmoronar el mundo que había construido sobre el éxito y el individualismo. ¿Cómo podía ser que ellos, criados en una penuria constante, tuvieran habilidades que él había desarrollado con los mejores educadores y recursos del país? La abrumadora presión de su ambiente corporativo le recordaba que su esencia había estado moldeada por privilegios que a menudo no reconocía. Alejandro sintió el sudor en su frente y una respiración entrecortada. ¿Cuál era su deber ahora? Ofrecer ayuda a Laura y sus hijos sin caer en el abismo de una responsabilidad mal entendida. Su carrera había dependido de decisiones difíciles, pero esta situación lo retaba a ser más que un empresario, a confrontar un dilema moral que lo hacía cuestionar su propia existencia. Mientras la conversación avanzaba, una oscuridad comenzaba a tejerse en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su estatus, su imagen, por dar a esos niños una oportunidad? Las voces de sus colegas resonaban en su cabeza: no seas tonto. Los negocios son negocios. Su estómago se revolvía y la culpa se establecía como un compañero también inesperado. No podía evitar pensar en la imagen que proyectaba hacia el mundo, a veces con orgullo, otras, con el peso de una doble vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El torbellino de emociones lo arrastró más allá de la razón. Justo cuando creía que la tensión llegaba a su clímax, una revelación sobre su propia familia, de alguien que había sido la clave en su propio camino como empresario, salió a la luz. La traición y la culpa lo invadieron, cambiándolo todo una vez más. Alejandro se encontraba al borde de una decisión crítica, atrapado entre el deseo de ayudar y el miedo a perderlo todo. Su pulso se aceleró y, mientras las luces de la ciudad brillaban más intensas que nunca, comprendió que su lucha por la redención apenas comenzaba. El día siguiente amaneció más sombrío de lo habitual. Alejandro pasó más tiempo del normal en su lujosa oficina, sintiéndose cada vez más ajeno a ese entorno que antes le resultaba tan familiar. La pantalla de su computadora se convirtió en un espejo de su propio vacío. La imagen de los gemelos de Laura seguía perturbando su tranquilidad, cuestionando su propia historia, sus privilegios y las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. ¿Quién era él, realmente?
La avaricia y el éxito habían llegado a ser su única razón de ser, pero aquel encuentro había comenzado a rasgar esas capas, revelando vulnerabilidades que había logrado ocultar por mucho tiempo. Ese mismo día decidió que no podía quedarme de brazos cruzados. La charla con Laura y sus hijos había despertado algo en él. No se trataba solo de ayudar, se trataba de redescubrirse a sí mismo. Alejandro comenzó a trabajar en un plan, buscar una forma de incluir a los gemelos en una de sus iniciativas tecnológicas. Sus habilidades técnicas eran innegables, y su deseo de abrir puertas era aún más fuerte. Sin embargo, el miedo a exponerse, a ser motivo de chismes en su círculo profesional, lo llevó a cuestionar la viabilidad de su proyecto. Al salir de la oficina, su mente seguía agitada. Pensó en cómo su empresa, que había sido su vida y su legado, podría ser transformada en algo que empoderara a otros. Pero, ¿realmente estaba listo para hacer ese cambio? Cada paso que daba hacia adelante se sentía inseguro, como caminar sobre un terreno inestable. Siempre había visto el mundo a través de una lente de competencia, donde la victoria era la única opción. Ahora, sus amigos y aliados parecerían enfrascados en la inconsciencia, mientras él se enfrentaba a una nueva realidad, la vulnerabilidad. Las horas se convirtieron en días, y el torbellino interno de dudas y decisiones comenzó a apoderarse de él. Finalmente, decidió que no podría seguir así. La necesidad de claridad lo llevó a la terraza de su edificio, donde contempló la Ciudad de México iluminada por el bello ocaso. Allí, se formuló una pregunta fundamental: si no se arriesgaba, ¿realmente vivía? La esencia de ser un líder no significaba simplemente ganar, se trataba de levantar a otros, de inspirar a aquellos que carecían de oportunidades. La visión se hacía más nítida. Al día siguiente, tomó una decisión: invitaría a Laura y a sus gemelos a una reunión en su oficina. Necesitaba compartir su visión y escuchar sus ideas. La posibilidad de crear un proyecto juntos lo llenaba de nervios, pero también de esperanza. Sería un desafío que pondría a prueba no solo su capacidad como empresario, sino también su humanidad. Estaba dispuesto a redefinir su éxito y, mientras lo pensaba, vislumbró el futuro, un nuevo camino que no solo implicaría un crecimiento profesional, sino también un desarrollo personal significativo. Sin embargo, antes de poder dar ese paso decisivo, se encontró con una llamada inesperada que cambiaría el rumbo de su plan. Un antiguo socio, quien había estado al tanto de su búsqueda de Laura, le advirtió que se preparara para complicaciones. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco ominoso: no toques lo que no puedes manejar, Alejandro. A veces, el pasado no se debe revivir. Atrapado entre la luz de su nueva visión y la oscuridad del pasado, se enfrentó a la realidad de que su redención podría conllevar riesgos que ni siquiera había considerado. La inquietud se apoderó de él, y con un susurro de desasosiego, comenzó a preguntarse si realmente podía manejar lo que venía. Este nuevo giro en su vida parecía una invitación a un conflicto mucho más profundo del que había anticipado. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por aquellos que no conocía bien, pero que le ofrecían precisamente la oportunidad de redefinir su propia historia. Alejandro se encontró dando vueltas en su oficina esa mañana, el ritmo de sus pasos resonando en un silencio que parecía aplastante. Cada rincón de la habitación le recordaba el pasado que ahora enfrentaba con incertidumbre. La conversación con su antiguo socio retumbaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. Resistirse al cambio había sido su estrategia durante años, pero liberarse del miedo al pasado significaba enfrentarlo de frente, y eso aterraba. Mientras contemplaba una presentación en su computadora, se dio cuenta de que sus proyectos habían sido impulsados principalmente por un deseo de validación personal. Se empujaba a sí mismo a alcanzar metas, pero se había olvidado de preguntarse por qué deseaba alcanzarlas. El encuentro con Laura y sus hijos había destapado un anhelo insaciable por significado en su vida. Sin embargo, ahora, ante el nuevo desafío, se sentía más perdido que nunca. Decidió organizar sus pensamientos. Sacó un cuaderno y comenzó a anotar lo que representaba para él ser un líder. La lista comenzó a crecer: la pasión por la innovación,
la responsabilidad hacia los demás, el deseo de impactar positivamente en la vida de aquellos que le rodeaban. Pero, en el fondo de su mente, se colaba la pregunta, ¿podría realmente circular por este nuevo camino sin caer en viejos patrones egoístas? El tiempo avanzaba rápidamente y, con cada minuto que pasaba, la reunión con Laura y los gemelos se acercaba. Mientras esperaba, el nerviosismo crecía como una tormenta que amenazaba con desatarse. Había planeado hablar de su idea, exponer su visión, pero la vulnerabilidad que sentía al colocar a su antiguo yo en el centro no dejaba de inquietarlo. ¿Qué pasaría si, al intentar hacer el bien, solo reafirmaba su imagen de magnate desconectado del mundo real? Cada palabra suya podría ser interpretada de múltiples maneras. Amplificar las buenas intenciones podría delatar su temor más profundo, que, a pesar de su deseo de ayudar, aún podía verse como un salvador dispuesto a imponer su visión. Pensar de este modo le provocaba un profundo desasosiego. Sin embargo, si se aferraba a la honestidad, al compartir su nueva visión, podría establecer una conexión auténtica con Laura y sus hijos. El sonido del timbre lo interrumpió. Ese fue el último aviso del destino. En un instante, su mundo exterior se iba a entrelazar con su mundo interno. Cuando Laura entró, los gemelos a su lado, no podía evitar pensar en la responsabilidad de ofrecer algo verdadero y significativo. Su mente se llenó de estrategias mientras comenzaban a hablar. Alejandro se esforzaba no solo por mostrar su propuesta, sino por escuchar a aquellos que estaban un paso más cerca de la realidad que él había ignorado por años. Mientras su mirada se posaba en los ojos inocentes de los niños, una nube de duda se disipó en su interior. Comenzaba a entender que no se trataba solo del proyecto tecnológico, sino de crear un espacio donde sus ideas pudieran prosperar, y donde los gemelos pudieran soñar. Al finalizar la reunión, tras intercambiar ideas, una sensación inesperada lo envolvió. Era una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Podría haber encontrado un propósito más allá del éxito personal? Pero, de repente, su teléfono sonó nuevamente. Un mensaje emergente dejó a Alejandro helado. Alejandro, hay algo más sobre el pasado que deberías saber. No ignores que la verdad puede arruinar tus planes. La historia no está completa. La revelación lo obligó a mirar hacia adentro y hacia afuera de nuevo. Ahora, la carga de la verdad estaba a punto de ser desenterrada. ¿Podría manejar la tormenta que se venía? El final de su búsqueda no estaba tan claro como había imaginado, y cada decisión que tomara en el futuro volvería a dibujar su historia. Alejandro sintió el corazón acelerado al leer el mensaje. Las palabras "no ignores que la verdad puede arruinar tus planes" resonaban en su mente como un mantra siniestro. En aquel instante, la mezcla de antaño entre miedo y curiosidad comenzaba a tomar forma como un laberinto que se expandía ante él. Debía descubrir la naturaleza de esa verdad y el impacto que podría tener en su camino. La reunión con Laura y los gemelos había sido un claro reflejo de su lucha interna. Había comenzado a experimentar lo que significaba liderar no solo con la mente, sino también con el corazón. Sin embargo, ahora esa valiosísima conexión se veía amenazada por un pasado que creía haber dejado atrás. Emergiendo de su zona de confort, su enfoque debía recalibrarse nuevamente. Ya no se trataba únicamente del proyecto, sino también de su historia, de sus elecciones. En medio de este torrente de pensamientos, decidió que no podía permitir que la incertidumbre lo paralizara. Se preguntó cómo podría anticipar la verdad y preparar su mente para lo que estaba por venir. La primera estrategia que se le ocurrió fue investigar. Las redes sociales y los contactos que aún mantenía podían ser sus aliados. ¿Pero a qué costo? Aquella búsqueda podía sumergirlo nuevamente en un océano de secretos y rencores del pasado. Mientras evaluaba sus opciones, se acordó de las últimas palabras de Laura sobre la importancia de ser un líder presente. Escuchar lo que otros tenían que decir, no solo lo que él deseaba escuchar. Comenzó a redactar un correo para ponerse en contacto con antiguos colegas, con la esperanza de que alguien le proporcionara la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. El ritmo constante del tecleo lo ayudó a enfocarse.
Cada palabra que plasmaba en la pantalla se sentía como un paso decidido hacia la verdad que aún no había alcanzado. Se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje personal. Había estado atrapado, como una marioneta que seguía movimientos predeterminados. La carrera hacia el éxito lo había cegado a las oportunidades de autodescubrimiento que ahora parecía ansiar. Un correo enviado, y su mente se recuperó con la idea de una reunión con Laura. Podía intentar profundizar en la conversación y quizás aprovechar ese vínculo fresco. Pero temía que el aire de la conversación se tornara pesado si la verdad estaba más cerca de lo que creía. Era mejor permanecer en la ignorancia o enfrentar lo que podría sacudir los cimientos de su vida actual. El día transcurrió, y la inquietud se convirtió en un acompañante constante. En su mente, Alejandro comenzaba a formar un nuevo esquema de cómo integrar esos elementos contradictorios en su vida, el pasado y el presente, la vulnerabilidad y la fortaleza, el deseo de ser un líder significativo y el temor a ser juzgado. Cuando finalmente recibió respuestas a sus correos, una mezcla de alivio y ansia invadió su ser. Algunas respuestas eran vagas, mientras que otras parecían contener pistas más sustanciales. De pronto, su atención se centró en una en particular. Hay algo más que debería saber sobre Laura y sus hijos. No puede seguir adelante sin enfrentar esta verdad. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Había llegado a un punto irreversiblemente frágil en su viaje de autodescubrimiento. La decisión de seguir profundizando era inminente, pero la pregunta seguía atormentándolo: ¿qué debería sacrificar para conocer la verdad, y a qué precio? Las próximas horas serían cruciales, no solo para su futuro profesional, sino también para su crecimiento personal. Alejandro sabía que enfrentarse a lo desconocido podría tener consecuencias devastadoras, pero la urgencia de saber lo empujaba hacia adelante. Mientras su mente daba vueltas a la situación, un nuevo mensaje de un remitente desconocido interrumpió su meditación: no busques más y evita a aquellos que no quieren verte triunfar. Te espera un camino peligroso. De repente, la historia estaba por cruzar un umbral. La calma que había experimentado tras su reunión se desvanecía rápidamente. Alejandro se dio cuenta de que debía decidir: confrontar su pasado o permitir que el miedo dictara su presente. ¿Estaba realmente preparado para afrontar lo que se avecinaba? Alejandro respiró hondo, pero el aire no parecía suficiente. La presión que sentía en el pecho aumentaba cada vez que revisaba el mensaje inquietante. El tono de aquel nuevo remitente le trajo recuerdos de una etapa en su vida que había querido relegar al olvido. En ocasiones, la vida tenía la manera de recordarte que, a pesar de los avances que creías haber hecho, el pasado seguía implícitamente presente. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para despejar su mente. En su lugar, optó por enfocarse en la tarea que se avecinaba: buscar la verdad. Mientras pensaba en cómo podría descubrir lo que había detrás de las palabras crípticas de aquel mensaje, se hizo un firme propósito: no permitiría que el miedo definiera su camino. No podía seguir siendo una marioneta. Quería ser el maestro de su propio destino. Decidió que la mejor forma de avanzar era abordando la situación de manera estratégica. Preparar una lista de antiguos compañeros había sido un primer paso, pero ahora necesitaba cambiar su enfoque. Debía ser más directo, más intrépido. Antes de que el día terminara, quería establecer una reunión con Laura, no solo para resolver sus inquietudes sobre el verdadero estado de los gemelos, sino para confrontar también sus propios sentimientos sobre el tiempo que habían compartido. Mientras se arreglaba para salir, se miró en el espejo. La imagen que le devolvía estaba empañada por la incertidumbre, pero también había una chispa de determinación. Había pasado mucho tiempo desde que se había mostrado vulnerable ante alguien. Se preguntó si había sido un error apostar por las emociones en un campo tan competitivo como el empresarial. Pero también sabía que la vulnerabilidad era un pilar en el liderazgo auténtico. Si iba a sobresalir, debía aceptar las partes de sí mismo que anteriormente había considerado flaquezas. A medida que se dirigía al café donde se había acordado la reunión, su mente empezaba a explorar todas las posibilidades de lo que podría descubrir. La verdad podría ser una carga, pero también una liberación.
La danza entre el regalo del conocimiento y el peso de la culpa se agolpaba en su mente, y mientras más pensaba, más claro se hacía que su crecimiento personal dependía de su capacidad para enfrentar lo que había estado evitando. Llegó al lugar, y Laura ya estaba allí, con su mirada fija en la ventana, en un intento de atrapar los últimos rayos de sol del día. Al acercarse, sintió que se desvanecían las barreras de su pasado, preparándose para abrirse a una conversación que podría cambiar todo. «Hola, Laura», dijo con cautela, buscando su mirada. Ella lo observó con una mezcla de sorpresa y calidez que lo hizo sentir acogido, aunque no exento de inquietud. «Hola, Alejandro». «Me alegra verte», respondió con una sonrisa que, aunque genuina, tenía un trasfondo de incertidumbre. Las primeras palabras de su conversación se deslizaron entre el pequeño intercambio de anécdotas y el esfuerzo por mantener la ligereza. Ambos sabían que el verdadero motivo del encuentro era más profundo, y Alejandro sintió que cada momento de espera pesaba sobre sus hombros. Finalmente, reunió el coraje necesario. «Laura, hay algo que necesito saber», dijo, intentando que su tono sonara firme. «Me llegó un mensaje esta mañana, algo que decía que hay verdades sobre ti y los gemelos que no puedo seguir ignorando». El silencio se instaló entre ellos mientras Laura lo miraba fijamente, evaluando sus palabras. Finalmente, su expresión cambió y, con un suspiro, respondió: «Hay muchas cosas que no sabes, Alejandro. Pero también hay razones por las que es mejor no hablar de ello». El giro de la conversación lo dejó paralizado, la revelación podría cambiar su curso. La verdad, esa verdad, parecía estar al alcance, y sin embargo había más en juego de lo que había anticipado. Con cada palabra que intercambiaban, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas, sino que la jornada hacia su autodescubrimiento estaba a punto de entrar en una fase crítica. La duda y la curiosidad se entrelazaban juguetonamente en su mente, empujándolo hacia un nuevo dilema: ¿cómo acceder a esa verdad sin romper todo lo que había construido en el presente? Mientras el nerviosismo se expandía en su interior, una pregunta resonó con fuerza: ¿estaba preparado para conocer las consecuencias de lo que estaba a punto de descubrir? La conversación con Laura había abierto una puerta que, al cerrarse, podría llevar a un túnel oscuro e incierto. La decisión de cruzar ese umbral se volvía cada vez más apremiante. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para entender su verdadero destino y el de aquellos que había dejado atrás? La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro y Laura se miraban, cada uno lidiando con sus propios miedos y expectativas. En ese instante, la atmósfera se transformó, lo que había comenzado como una conversación superficial se tornaba en un cruce de caminos. ¿Debería arriesgarse a desenterrar secretos que podrían cambiar su vida para siempre? «Laura, no puedo seguir en la oscuridad. Necesito que me digas lo que sabes, no solo por mí, sino por los gemelos», insistió, sintiendo como una ola de frustración emergía de su interior. Las palabras se le escaparon sin poder contener el ardor de su deseo por la verdad. Laura bajó la mirada, como si el peso de su historia fuera un yugo difícil de soportar. «No es tan simple, Alejandro. La verdad puede destruirlo todo. No solo nuestro pasado, sino también el futuro que has estado construyendo». En su mente, Alejandro barruntaba las posibilidades. La idea de perder lo que había logrado lo aterraba, pero la imagen de los gemelos cruzaba sus pensamientos. Lo que fuese que estuviera oculto podría proporcionar respuestas que él no sabía que necesitaba. Así fue como en ese preciso instante decidió que su crecimiento personal dependía de su disposición a desafiar el miedo, la confusión y la culpa que nunca lo habían dejado. «Tal vez sea hora de que enfrente mis miedos de una vez por todas», dijo, sintiendo cómo se erguía en su silla, despojándose de cualquier sombra de duda que podría debilitar su determinación. Decidió que era el momento de ir más allá de sus inseguridades. «No me importa si esto duele. Lo que importa es la verdad», afirmó con renovada convicción, buscando reflejar la autenticidad que había estado tan ausente en su vida. Laura lo miró con una mezcla de admiración y sorpresa. «¿No te das cuenta de lo que estás pidiendo?»,
contestó con voz temblorosa. Pero Alejandro se mantuvo firme, recordando cómo había permitido que el temor lo dominara en el pasado. No iba a permitir que el miedo lo restringiera una vez más. La conversación se tornó más profunda y cargada de emociones. Alejandro comenzó a cuestionar a Laura sobre cada detalle, cada interacción que había tenido con los gemelos en el pasado. A medida que las respuestas comenzaban a fluir, se hacía evidente que había más en juego de lo que él había comprendido hasta ese momento. A través de sus palabras, emergieron piezas del rompecabezas que había estado armando en su mente. Cada revelación multiplicaba los dilemas morales que se entrelazaban en su vida presente. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su tranquila realidad por un pasado que creía haber superado? Esa obsesión personal por desentrañar cada matiz comenzó a adquirir un significado mayor, señalando el costo de su propio crecimiento. La conversación se disolvía en la complejidad de las emociones humanas, la tristeza, la nostalgia y la resolución se mezclaban en un cóctel desestabilizador. Alejandro sintió la presión en su pecho aumentarse, esta vez no debido al miedo, sino a la intensificación del deseo por entender su verdadera naturaleza y corregir el rumbo. Las palabras de Laura se sentían cada vez más cercanas a una revelación que podía liberarlo o encarcelarlo aún más. Sin embargo, en su interior, una voz reverberaba. Quizás el conocimiento que había perseguido no solo afectaría a los gemelos, sino que reflejaría las grietas en su propio mundo. ¿Era capaz de lidiar con las repercusiones que cualquier verdad podría traer? Alejandro respiró de nuevo, ya no con ansiedad, sino con la firme determinación de enfrentar lo que fuera necesario. Con cada palabra, el velo de su propia historia comenzaba a desvanecerse. Mientras una verdad aún por descubrir se cernía sobre él, una inquietante pregunta cruzó por su mente, hacia dónde lo llevaría ese camino de regreso al pasado. Mientras las luces del café comenzaban a atenuarse, un nuevo mensaje le llegó por teléfono, esta vez de un número desconocido. La curiosidad se apoderó de él. Fue en ese instante que sintió que todo lo que había enfrentado previamente palidecía ante la inminencia de su próxima decisión. Las decisiones cruciales se acercaban y en su interior sabía que cada paso que diera podría llevarlo hacia los secretos más profundos o a la completa disolución de su existencia. La vibración del teléfono interrumpió la atmósfera ya densa que había creado la conversación con Laura. Alejandro sostuvo el dispositivo en sus manos, dándole vueltas a la idea de que un desconocido le envíe un mensaje crucial en un momento tan delicado. Tras un instante de vacilación, decidió abrirlo. Las palabras parpadearon en la pantalla. Sé lo que pasó. Hablemos. Aquel mensaje, más que una simple cadena de texto, era un detonador de su ansiedad. Sentía que su vida estaba a punto de cambiar de un modo irrevocable, como si las decisiones que había tomado hasta ahora culminaran en esta encrucijada. Alejandro se preguntó quién podría haber escrito esas palabras y qué implicaciones tendrían para su búsqueda de la verdad. ¿Quién es?, preguntó Laura, inclinándose levemente hacia él, con un tono que combinaba curiosidad y preocupación. La presión del momento lo llevó a decidir que era hora de no solo buscar respuestas, sino también de actuar. No lo sé. Pero necesito averiguarlo, respondió con la voz más firme que pudo reunir. La resolución que había emergido de su interior en la conversación anterior brillaba en su mirada. Era un momento de prueba, una oportunidad para demostrar que no iba a dejar que el miedo lo controlara. No olvides lo que hemos hablado. La verdad puede tener consecuencias inimaginables, le recordó Laura. Su advertencia resonó en su mente mientras se luchaba con la adrenalina. Era evidente que ella se preocupaba por él, pero Alejandro sabía que su desarrollo personal requería arriesgarse. Sin un plan definido, decidió responder a la persona del mensaje. La duda bailaba en su mente. ¿Debería abordar el asunto con un sentido de desconfianza o con apertura? Optó por una aproximación cautelosa, pero decidida. ¿Quién eres y qué sabes? En su interior, sentía que estaba a punto de desatar un torbellino de emociones que podría llevarlo al límite de sus capacidades. Mientras esperaba una respuesta, su mente se desvió hacia los gemelos. La incertidumbre lo ahogaba.
¿Era posible que lo que descubriera pudiera afectarlos de manera irreversible? Aquella angustia lo llevó a recordar sus momentos más difíciles en la vida, el miedo a la incapacidad, el trauma de la traición y cómo había luchado por salir adelante. La mensajera que había invocado sus recuerdos, un eco del pasado, representaba más que un simple contacto externo. Era un puente hacia los secretos que él había reprimido. La imagen de Laura observando, su incredulidad disimulada tras la preocupación, lo obligaba a cuestionarse si estaba listo para enfrentar lo que vendría. El sonido del zumbido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Con manos temblorosas, lo abrió. ¿Sabes más de lo que crees? Nos encontramos en el parque a las 6. Ese mensaje resuena como un eco ominoso que intensificó la inquietud en el pecho de Alejandro. No era solo una reunión casual, era una invitación a la revelación. Fue entonces cuando comprendió que cada paso hacia esa nueva cita podría llevarlo a enfrentar sus demonios más profundos. Alejandro se giró hacia Laura, que lo miraba con una mezcla de temor y esperanza. Voy a averiguarlo. Esta puede ser la oportunidad que he estado buscando, dijo, sintiéndose más fuerte que nunca. En ese momento, comprendió que no solo buscaba la verdad sobre los gemelos, sino también sobre sí mismo. Sus decisiones ya no serían impulsadas por la culpa o el miedo, sino por la necesidad de encontrar un significado en su vida. Debía aprender a manejar la incertidumbre y a transformar su dolor en poder. Sabía que lo que le esperaba en el parque podría ser un divisor de aguas, un catalizador no solo para su vida, sino para el futuro de sus gemelos. Con la determinación chispeando en su interior, Alejandro se dirigió hacia la salida del café. Cada paso que daba lo acercaba más a la confrontación que sabía que tendría que afrontar. La noche era oscura pero llena de posibilidades. Mientras se alejaba, un pensamiento se repetía en su mente, que revelaciones y verdades inesperadas se desatarían en esa reunión que cambiarían todo. La ansiedad lo empujaba hacia adelante, pero lo que no sabía era que cada decisión que había tomado lo estaba llevando hacia una revelación impactante que cambiaría el curso de su vida. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino a sí mismo. Pero lo que no podía prever era el verdadero secreto que aguardaba, esperando ser descubierto. El parque, con sus luces parpadeantes y el canto lejano de las aves nocturnas, era un lugar que había traído muchos recuerdos para Alejandro. Aunque las sombras parecían jugar en sus miedos, no podía dar marcha atrás. Cruzó el umbral de la entrada y sintió que cada paso resonaba en su interior como un eco de decisiones pasadas. La ansiedad palpitaba en su pecho, pero había un fuego nuevo encendido en su determinación. Cuando llegó a la fuente central, se encontró con la figura de alguien que ya había reconocido del mensaje. Era una mujer de pie junto a un banco, sus rasgos familiares se entrelazaban con la confusión de su mente. La vio moverse y su cara evocó un torbellino de recuerdos, la ex empleada que había estado en su vida hacía años, antes de que las responsabilidades lo consumieran. Sin embargo, ahora era más que un rostro del pasado, se había convertido en la clave de una verdad oculta. ¿Alejandro? Su voz rompió el silencio, resonando en la noche como un campanario lejano. ¿Por qué me has llamado?, preguntó él. Cada palabra venía cargada de una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que no podía esquivar sus emociones en este punto, debía enfrentar lo que esta mujer tenía que decirle. Ella lo miró a los ojos. Había una luz retrocediendo en su interior, un destello de información que podría cambiarlo todo. No tienes idea de lo que sabes, o tal vez lo has olvidado. Esto no se trata solo de los gemelos. Se trata de lo que hiciste y dejaste de hacer. Las palabras dejaron a Alejandro en un estado de alerta. La conexión entre su pasado y su presente se intensificaba. ¿A qué te refieres?, inquirió, su voz ahora más profunda, casi un susurro tenso. La mujer se acercó un paso, y él sintió la gravitación de ese momento crítico. Tú pensabas que habías dejado atrás el trabajo que nos unía, pero aún allí los que ataron nuestras vidas. Esa decisión que tomaste cambió mucho más que tu carrera. Te afectó a ti y a ellos. Aquel ellos resonó con un eco en su mente. Sus gemelos.
En un instante, cada memoria de la traición, la pérdida y el dolor se disparó por su conciencia. ¿Qué sabes? ¿Qué está en juego realmente con ellos?, cuestionó. Voy a revelarte algo que cambiará tu forma de ver las cosas. Pero antes, debes entender que el poder de la verdad puede ser devastador. Su expresión firme revelaba la profundidad de lo que estaba a punto de compartir. Alejandro se sintió dividido entre el deseo de averiguarlo todo y el temor a las revelaciones que podrían arruinarlo todo. Se dio cuenta de que esa mujer, a quien había dejado ir en su vida, tenía la habilidad de desenterrar los secretos que él había enterrado bajo años de arrepentimiento. Estoy listo para escuchar, declaró, sintiendo por primera vez que el poder de la vulnerabilidad estaba en sus manos. Aquella noche, el destino le mostró que había llegado a un crucial cruce de caminos. Con su corazón palpitando, se preparó para lo inevitable. Antes de que ella pudiera responder, el último rayo de luz del parque desapareció. Era como si la oscuridad engullera el entorno y todo alrededor se tornara un compás de expectación. La presión creció entre ellos, y Alejandro comprendió que las verdades ocultas no solo definirían su camino, sino que también podrían ser la clave para sanar su relación con los gemelos. Mientras la mujer se preparaba para hablar, Alejandro pensó en su vida, en las decisiones que había tomado, en quien había sido. ¿Era este el momento de recuperar el control, o estaba comenzando a destruir lo poco que había construido? Las dudas, como monstruos dormidos, comenzaron a despertar. Tienes que elegir, Alejandro. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad? Porque puede ser más oscura de lo que imaginas. Esa frase resonó como un trueno en su mente, abriendo un nuevo capítulo en la tormentosa narrativa de su vida. ¿De qué se trataría finalmente la revelación? ¿Sería capaz de soportar su impacto? El tiempo se detuvo mientras Alejandro respiraba hondo, consciente de que la respuesta que estaba a punto de recibir podría ser el principio de una nueva era o el final de todo lo que conocía. Una intriga pulsante estaba a punto de desplegarse ante él, y con cada latido, una decisión crucial se avecinaba en el horizonte de su destino. La mujer, con su mirada intensa, parecía medir cada palabra. Alejandro sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, cargado de una expectativa insoportable. Algo en la serenidad de su voz lo empujaba a aferrarse a la realidad, pero el torbellino de emociones lo amenazaba con arrastrarlo. De pronto, no solo estaba frente a ella, estaba frente a su pasado, a las decisiones que había tomado sin tener en cuenta sus repercusiones. Lo que ocurrió después de tu decisión de abandonar el proyecto que ambos iniciamos, no fue solo un simple cambio de rumbo. La forma en la que actuaste tuvo consecuencias que no puedes siquiera imaginar, dijo la mujer, su tono enérgico había reemplazado el temor que Alejandro había sentido hasta ahora. Los recuerdos de aquel tiempo regresaron a su mente, llenos de sueños y ambiciones. Él había visualizado un futuro donde su trabajo beneficiaría a muchos, pero las crecientes responsabilidades lo llevaron a priorizar lo inmediato, olvidando el impacto que eso tendría en otros. La culpa lo invadió, el peso de su elección lo había acompañado durante años, pero nunca había tenido que desenterrar esos sentimientos tan brutales. ¿Qué pasó con ellos? Con mis gemelos, quiero decir, preguntó, apretando los puños. Necesitaba claridad, pero cada respuesta podría abrir nuevas llagas. Tu salida precipitó eventos que no deseabas enfrentar. Los tomaste como algo que quedaba atrás, pero para ellos, era un cambio devastador. No fueron solo 2 empleados, eran personas que necesitaban tu liderazgo y tu apoyo. La distancia que pusiste, tanto física como emocional, dejó una marca. Las palabras eran como dagas que atravesaban su corazón. Alejandro se vio expuesto, una vez más, a sus propias decisiones y a cómo habían impactado, no solo su carrera, sino también las vidas de quienes estaban cerca de él. Sin embargo, había una chispa de curiosidad en su interior. Una necesidad de enfrentar la realidad. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo arreglar lo que está roto? Preguntó con la voz temblorosa, sintiendo el poder del reconocimiento.
Este momento podría ser la bisagra de su vida, el inicio de un camino en el que podía reescribir su historia. La mujer respiró profundamente y por un instante pareció vulnerable. La verdad es que no va a ser fácil. Puede que no sea suficiente con solo pedir perdón. Las acciones del pasado tienen ecos que resuenan fuerte. Pero para sanar, debes primero escuchar lo que ellos tienen que decir y ser sincero contigo mismo sobre los motivos que te llevaron a actuar de esa manera. Una ola de incertidumbre lo invadió, pero también, por primera vez, una luz de esperanza. Ya no podía huir de su historia ni de las consecuencias. Alejandro comprendió que la frase "la verdad duele" nunca había tenido un significado tan preciso. En su mente comenzó a delinear un plan. Debería contactar a sus gemelos, enfrentarlos y abrirse a su dolor. Mientras la mujer continuaba hablándole sobre la importancia de la predicción y la confrontación, su corazón se disparó de anticipación. Por dentro, sentía como si estuviera afilando un cuchillo, listo para cortar con el pasado de una vez por todas. Necesitaba actuar. Cuando la conversación terminó, y la mujer dio un paso atrás, Alejandro se sintió preparado, desafiante incluso. Porque tal vez este era el momento de liberarse del peso que había llevado durante tanto tiempo. Con cada latido, su determinación crecía, y en esos momentos entre la revelación y la decisión, supo que el costo de la verdad podría ser alto, pero el potencial de la redención sería mayor. Ya había tomado una decisión, ya no habría vuelta atrás. Pero cuando preparó las palabras que pronunciaría a continuación, un nuevo eco resonó en su mente. ¿Estás preparado para enfrentarte de nuevo a tu pasado, Alejandro? Un escalofrío recorrió su espalda, aunque el miedo ahora se sentía más como adrenalina. Alejandro se dio cuenta de que una lucha aún más significativa se avecinaba. Sería el momento de buscar a sus gemelos. Pero antes, había algo más que debía encarar. Algo que había evitado durante años, y que ahora no podría ignorar. Justo cuando su mente se preparaba, una nueva inquietud lo paralizó. ¿Realmente estaba listo para descubrir la profundidad de su propia traición? Y en un abrir y cerrar de ojos, la luz del parque volvió a iluminarlos, como un aviso. Algo dentro de él clamaba por actuar, pero, ¿sería capaz de enfrentar lo que habían hecho juntos en nombre del deseo personal? La revelación era inminente, y con cada paso, antes de que pudiera girar y avanzar, Alejandro supo que lo que estaba a punto de suceder definiría su futuro. Alejandro se encontraba en un momento crucial de su vida, en el umbral de descubrir verdades que, aunque temidas, eran necesarias para su evolución personal. La conversación con la mujer en el parque había desatado en él un torrente de emociones y reflexiones sobre sus decisiones pasadas, sobre lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Sabía que no podía dar marcha atrás, así que respiró hondo, decidido a enfrentar su historia. Las revelaciones habían sido duras, pero al mismo tiempo, había una renovada determinación que surgía en su interior. Había pasado demasiado tiempo navegando en un mundo superficial, priorizando el éxito corporativo por encima de relaciones auténticas. La verdad sobre la conexión que había perdido con los gemelos lo impulsaba a repensar su propósito. No podía ignorar la responsabilidad que sentía hacia ellos, ni el deseo de cambiar el curso de su vida. Al regresar a su oficina, la luz del amanecer comenzaba a asomarse sobre la Ciudad de México, simbolizando un nuevo despertar para él. Alejandro comenzó a esbozar un plan. Se comprometió a contactar a los gemelos y a buscar la manera de reconciliarse con su pasado. No sería un proceso sencillo, pero su perspectiva había cambiado y su motivación se basaba ahora en la autenticidad, en reconstruir su legado con cimientos firmes. Decidió que la primera parte de su plan sería invitarlos a su oficina. Conocía sus habilidades excepcionales y quería crear un espacio donde pudieran compartir sus ideas y talentos. Convencer a su equipo de la importancia de este proyecto sería un desafío, pero él estaba dispuesto a luchar por ello. La necesidad de redimir sus errores impulsaba cada paso que daba. Ya no se trataba solo de negocios, sino de construir una comunidad donde antes había existido separación. Los días pasaron rápidamente mientras Alejandro trabajaba sobre su propuesta.
Cada conversación dentro de su equipo fue una oportunidad para integrar la diversidad de perspectivas, comenzando por la de los gemelos. Se sentía nervioso, pero también emocionado. Esta era la primera vez que su carrera se alineaba tan estrechamente con su deseo de ser un líder auténtico. Finalmente, el día de la reunión llegó. En su oficina, el ambiente se sentía más ligero de lo habitual. Él había hecho todo lo posible para crear un entorno cálido y acogedor. Cuando Laura y los gemelos entraron, Alejandro reconoció la chispa de potencial que emanaba de ellos, algo que siempre había sabido, pero que ahora apreciaba más que nunca. A medida que conversaban, compartieron sus ideas y la fascinación de los gemelos por la tecnología brillaba intensamente. Alejandro escuchaba con atención, reflexionando sobre el real impacto que podrían tener en el mundo si trabajaban juntos. La emoción en la sala era palpable y, mientras la conversación fluía, Alejandro sintió una conexión genuina establecida. Al final de la reunión, se dio cuenta de que no solo había producido un proyecto de trabajo, sino también una oportunidad para sanar viejas heridas. La risa compartida, las miradas de complicidad y los sueños por construir un futuro innovador le dieron la sensación de que, finalmente, estaba reencontrando su voz y su propósito. Gracias, chicos. Siento que, a partir de hoy, estamos creando algo más que un proyecto, estamos formando un equipo. Un equipo basado en la confianza y el crecimiento mutuo, les dijo, su corazón lleno de emoción. Al observar las sonrisas de Laura y los gemelos, comprendió que esos esfuerzos no solo habían sido un paso hacia su redención, sino también hacia la construcción de una comunidad que valoraba la colaboración más que la competencia. Este momento era vital y reflejaba para él una transformación tangible. Alejandro ya no era solo un magnate, había evolucionado hacia un líder que priorizaba a otros. Su viaje hacia la autocomprensión y el deseo de impactar la vida de aquellos a su alrededor lo había llevado a enfrentar el miedo y a abrazar una nueva vida de significado. El verdadero secreto que había descubierto no solo era sobre los gemelos y su vínculo, sino sobre la capacidad de ser genuino en un mundo que a menudo parecía excesivamente superficial. Mientras la tarde comenzaba a caer, Alejandro salió de su oficina con una nueva determinación. Ya no temía al pasado, porque había comenzado a ver sus decisiones como lecciones y no solo como errores. Había aprendido a aceptar su vulnerabilidad y a abrazar el poder de las relaciones auténticas. Finalmente, Alejandro encontró su camino hacia la paz interior, convirtiendo un oscuro episodio de su vida en una fuente de luz, tanto para él como para aquellos que lo rodeaban. Este fue su verdadero logro, la transformación de uno mismo a través del amor y la conexión auténtica. Uno que prometía seguir creciendo y evolucionando. No hay nada más gratificante que ser parte del cambio que uno mismo desea ver en el mundo. Así que, antes de cerrar un nuevo capítulo, estos pasos hacia un futuro brillante seguidos por Alejandro son un recordatorio profundo. Nunca es tarde para redescubrirse, nunca es tarde para construir relaciones significativas. Si te ha impactado esta emotiva conclusión, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las historias exclusivas que vendrán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiradoras lecciones de vida. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta transformación increíble. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje motivador. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para compartir.